Buenos días, estudiantes. El objetivo para trabajar esta semana es deducir y aplicar relaciones entre medidas de ángulos en polígonos diversos. Ya, esta semana vamos a trabajar con el cuadernillo Aprendo sin parar y vamos a resolver exactamente la guía número 5. ¿Ya? Primero, vamos a recordar qué es un ángulo. ¿Ya? Un ángulo es una figura geométrica formada en una superficie por dos líneas que parten de un mismo punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Esas líneas tienen un nombre que se le llama rayo. ¿Ya? Estas dos líneas se unen en un punto y ese punto se le llama vértice. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se miden los ángulos? Para medir un ángulo yo tengo que usar un transportador. ¿Ya? Y se siguen los siguientes pasos. Primero, se coloca el transportador de forma que coincida el punto de su base. ¿Que vale de su base? El vértice que estaba acá. Entonces, ya dice que coincida el punto de su base, su centro, con el vértice del ángulo y que uno de los lados del ángulo pase por 0 grados, es decir, por la base del transportador. ¿Ya? Entonces, el segundo paso dice, se lee sobre la semicircunferencia del transportador la medida por la que pasa el otro lado del ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, este ángulo, cuánto más o menos mide, todo va a depender de cómo yo coloque el transportador y voy a saber cuál es su medida. Ya, ojo acá, chicos, en cómo ustedes van a ubicar el transportador. Es esencial que ustedes sepan aplicar las reglas, ¿ya? Ahora, tenemos que los ángulos se clasifican en varios tipos. Ya tenemos el ángulo agudo, que el ángulo agudo es aquel cuya medida es menor de 90 grados. Ya se dan cuenta que es un ángulo menor. Ya en este caso mide 45 grados el ángulo que les presento acá a continuación. El ángulo recto está formado por dos líneas que se le llama rayo y aquí donde está el vértice se forma el ángulo de 90 grados. Dice, el ángulo recto es aquel cuya medida es de 90 grados. El ángulo recto siempre su medida va a ser 90 grados. Nunca va a ser 92 ni 93. El ángulo recto tiene una medida exacta. ¿Ya? El ángulo obtuso, si se dan cuenta, es aquel cuya medida es mayor que 90 y menor que 180. Si se dan cuenta, estas dos líneas, los dos rayos, tiene una medida, si se dan cuenta, mayor. Si yo pusiera una línea imaginaria acá, sería 90 grados y pasa los 90 grados, pero tampoco es un ángulo de 180, porque el ángulo que mide 180 es el ángulo extendido. Si se dan cuenta acá, tenemos las dos líneas y se da en forma extendida la medida. Ahora, el ángulo completo es cuando empiezo en 0 ya, y termino hacia el otro lado en 360, que quiere decir que acá el ángulo es completo. Ahora, el objetivo decía de que ustedes iban a deducir y aplicar relaciones entre medidas de ángulos en polígonos. Ya vimos lo que eran ángulos. Ya dijimos que los ángulos estaban compuestos por dos líneas a las que se le llama recto. Y después de ahí, ¿y en qué íbamos a ubicar medidas? En polígonos, ya en diversos polígonos. Entonces después yo digo, ¿qué son los polígonos? Ya, los polígonos son superficies limitadas por lados rectos. Son regulares los que tienen sus lados iguales y irregulares los que tienen sus lados diferentes. ¿Ya? De diferentes medidas. Y se llama paralelogramo los que tienen paralelos sus lados opuestos. A continuación vamos a identificar estos tipos de polígonos. Tenemos los polígonos regulares, el triángulo que tiene 3 lados, el hexágono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, el cuadrado tiene 4 lados, el octágono tiene 8, el pentágono tiene 5 lados. Los polígonos irregulares tenemos el rectángulo, el rombo, el trapecio. El paralelogramo tenemos el cuadrado, rectángulo, romboide y rombo. ¿Ya? Para calcular las medidas interiores de los ángulos de un polígono se debe aplicar la siguiente regla. ¿Por qué estamos viendo polígonos de esta forma? Porque en la guía que ustedes van a trabajar tienen ejercicios con estos tipos de figuras, ¿ya? Entonces, y yo lo que tengo que saber es cómo yo calculo la medida de todos los ángulos interiores de esta figura. Si se dan cuenta, esto es un ángulo interior, acá tenemos otro ángulo interior, ¿ya? Y para eso la n significa los números de lado. Si se dan cuenta acá, ¿qué tenemos? ¿Qué figura tenemos? Tenemos un pentágono. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y para yo calcular
las medidas interiores de este pentágono, hay una fórmula, ¿ya? La suma de los ángulos interiores, ese signo significa ángulos interiores, es 180 grados multiplicado por la cantidad de lados menos 2. Entonces, yo acá voy a poner, ¿cuántos lados tiene este pentágono? 5, y el resto 2 me queda 3. Y ese 3 se multiplica por 180. Entonces, la suma de todos estos ángulos que están en el interior de este pentágono me tiene que dar 540 grados. ¿Ya? Ahora, para calcular las medidas exteriores de los ángulos de un polígono se debe aplicar la siguiente regla. ¿Qué quiere decir? Que acá yo tengo 5 lados. ¿Ya? Yo tengo que saber cuánto mide este ángulo, el número 3, el ángulo 4, 5 y 6. Y yo para saber cómo calculo la medida de esos ángulos, quiere decir que yo voy a dividir 360 por la cantidad de lados, que en este caso serían 5. Entonces, cada ángulo va a medir 75 grados.